Muy buenas tardes para todos. Un placer poder compartir la palabra. Y estamos en Lucas capítulo 1 y versículos 39. Y si Dios quiere, llegaremos al versículo 56. Y tenemos un capítulo con estallidos de alegría. Normalmente los estallidos de alegría ocurren en las fiestas, algún cumpleaños, algún casamiento, pero en esta ocasión nada que ver. Pero sí, no es un parto, pero es un preparto. Vamos a leer el versículo 39. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír a Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: «Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado». Hasta ahí por ahora. Allí está el grito de alegría. Y una patada también. Pobre Elizabeth. Habría tenido ya algún movimiento de Juancito allí en el estómago, en el vientre, pero en esta ocasión fue algo especial, porque saltó de una manera que ella dice con alegría. ¿Cómo sería eso? No soy madre, nunca lo fui, así que no sé cómo son y cómo se diferencian esos movimientos de un niño en el vientre de la madre. Pero bueno, versículo 39 dice que por esos mismos días María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Bueno, algunos dicen: qué lugar aburrido, un lugar lejos en las montañas, tierra adentro. Los montevideanos que vienen para el interior dicen: pero acá no hay nada, no hay ni sirenas. Nos morimos de aburridos aquí en el interior. Pero imagínense lo que sería la soledad de las montañas en Judá hace 2000 años. ¡Pah! Casi ni un pajarito. Bueno, sería lo único que había para hacer ruido. Y allá va María. Pero nada de aburrido en esta ocasión. Y otra cosa. ¿Dónde vivía María? Nazaret. ¿Y Nazaret queda en qué parte de Israel? Galilea. Y está en el norte, frente al mar de Galilea. ¿Y a dónde va? Va a Judá. Va a un lugar cerca de Jerusalén, que está frente al mar Muerto, en la parte más sureña de Israel. Hay 120 kilómetros a vuelo de pájaro. Imagínense entre las montañas. No sé si llegará al doble, pero digamos 150, 160 kilómetros. Además, lo más probable es que no fue por las sierras de Nazaret hasta donde haya sido, tal vez Belén, algún lugar de esos. Habría cruzado el Jordán, como hacían todos los judíos,
para bajar del otro lado, para no pasar por Samaria, ¿se acuerdan? Y allí, frente a Jericó, cruza y sube a Jerusalén y de ahí a este lugar en el campo, entre las montañas. Unos cuantos kilómetros. Y calculo que a pie, porque en avión no fue, helicóptero tampoco, ni siquiera en un 4x4. Fue en las 11, a pie. No había otra. Y embarazada, pero recién embarazada. Recién. Dice fue deprisa. No sé si fue corriendo, creo que no hizo maratón. Creo que no. Pero había prisa. Porque ¿qué ha sucedido en la vida de María? El ángel recién le ha anunciado que va a quedar embarazada. Sin haber conocido varón, va a estar embarazada. Entonces, ¿qué está haciendo María? En cierto sentido, me parece que está huyendo. ¿Pueden imaginar lo que sería en su pueblito de Nazaret, que era un pueblito, un poblado, y que todos los vecinos la vieran? No está engordándose, pero tiene pancita. ¿Y qué? Los dedos. Y no está en el día de hoy, siglo XXI, donde es normal, sino en Israel, donde si eso te pasaba, no era nada para reírse. Entonces María, me parece que está escapándose de todos esos comentarios muy pesados que le esperaría como madre soltera. Entonces va y visita a Elizabeth. Pariente, ¿se acuerdan? No sé si era tía, prima o qué, pero pariente era. Bueno, va deprisa a esa ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth y, bueno, hablando de Zacarías, ¿se acuerdan cómo estaba Zacarías? Alguien hace así. Pobre Zacarías no podía hablar. Había quedado mudo y aparentemente también sordo, por algo que vamos a ver más adelante, porque pidió, cuando le preguntaron por el nombre, ¿se acuerdan? Él no escuchaba porque le pidieron por señas, dice. Entonces, obviamente, tampoco podía oír. Así que, bueno, saludó a Zacarías, pero Zacarías en su mundo. Pero saludó a Elizabeth. Sucedió que al oír a Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué interesante. Es un saludo milagroso. Porque aquí hay dos bebés que no han nacido todavía. Están en el vientre de las madres. Y llegan estas dos madres, se aproximan, se habrán saludado, no dice aquí, pero calculo con un beso y un abrazo. Y los bebés, digo, uno, Juan, el más grande, pega el salto. ¿Cuántos meses tiene de nacido, de engendrado, de Juan? 6 meses. Así que ya está grandecito. Y reconoce la llegada de... ¿Perdón?
No. Sí, concebido. Sí, nacido no. Dije nacido. Y... No, engendrado y nacido ya. No sé. Tendría que buscar el diccionario para clarificar eso. Bien, está así todavía. En el vientre, 6 meses. Así que es un saludo producto de una comunicación espiritual que no es normal. Pero a su vez, los médicos hoy saben que los bebés pueden percibir los sonidos y las emociones del entorno. Muy interesante y muy importante saber, porque cuántas veces las madres embarazadas sufren situaciones en su hogar que están afectando al niño no nacido y nadie sabe. Nadie presta atención a que cuando están discutiendo y peleándose, hay un no nacido que está percibiendo esas tensiones y esos malestares. Qué bueno tomar en cuenta eso de aquí en más para respetar la vida pequeña que está en formación. Otra cosa, Elizabeth dice, recibió la plenitud del Espíritu Santo. Y bueno, ya lo hemos visto en este libro de Lucas, como se ve en el Antiguo Testamento, la llegada del Espíritu Santo en momentos determinados de la vida de las personas, reyes, profetas, los jueces, en el libro de los jueces, que viene el Espíritu Santo sobre alguno de ellos para realizar una función. Uno que me llama la atención muchas veces cuando lo leo es cuando se está construyendo el templo. Y dice que recibieron el Espíritu Santo para crear cosas. Los artefactos del templo fueron creados con la ayuda de personas dotadas por el Espíritu Santo. Pero claro, no era la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente viene sobre nosotros hoy, sino que, ¿dónde está? En nosotros. Es como dijo Jesús, hablando del Consolador, dice, está con ustedes y estará en ustedes. Bueno, aquí Elizabeth está viviendo antes del día de Pentecostés, entonces acorde a ese tiempo, el Espíritu viene sobre ella. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre ella? Exclamó a voz en cuello, pegó el grito, bendita eres tú entre las mujeres. Es muy común que cuando llega el Espíritu Santo hay comunicación. Nos acordamos en día de Pentecostés, vino esa capacidad de hablar en lenguas, en otros idiomas, para que toda la gente reunida, que hay, creo, si recuerdo bien, 18 idiomas y dialectos enumerados allí en Hechos capítulo 1. Y todos ellos escucharon el mensaje de Pedro en su idioma. Esto fue milagro de Dios. Pero Dios lo hizo no para un espectáculo, sino para comunicar. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros,
hay comunicación. Hablamos. A veces cantamos. Pero el Espíritu Santo está en nosotros para hablar de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo dice clarito. Y lo saben de memoria, si no les pego. Digo, ¿se acuerdan? Cuando venga el Espíritu sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de la llegada del Espíritu Santo, para comunicar. ¿Estamos comunicando? ¿Estamos hablando? ¿Cuántas veces me ha pasado que estoy con una persona y siento para hablar y me callo? ¿Y por qué me callo? La persona no tiene interés. Calculo yo. Porque como no hablé, no tuvo la oportunidad siquiera de decir, no, cállate, no quiero escuchar eso. ¿Qué pecado cometemos cuando sentimos ese impulso para hablar y no hablamos? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Acaso no tengo el Espíritu Santo? Sí, porque Él llega y no se va. Pero lo tendré contristado. Por cierto, se contrista cuando no hablo. ¿Lo tendré apagado? Claro, podemos tener una radio que llene todo el barrio con el sonido, pero si está apagado, no se oye nada. Y tenemos el Espíritu Santo, y si hablamos, Él nos va a dar las palabras. Pero tenemos que tener fe en esa promesa de Jesús, que Él nos va a dar las palabras. Porque justamente eso es lo que me pasa. ¿Qué le digo? ¿Cómo empiezo? Y 1000 vueltas para explicar el Evangelio. Porque no confío que el Espíritu Santo me va a dar las palabras adecuadas necesarias. A veces he obedecido y he hablado. Y qué bendición. Porque he visto varias veces, muchas veces, que el Señor dio la palabra precisa que la persona estaba necesitando sin que yo supiera nada. Así obra Dios, cuando le permitimos. Así que de esta lección de Elizabeth, llena del Espíritu Santo, habló, que nosotros aprendamos a hablar de nuestro Salvador. ¿Qué dice? Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿A quién está hablando? María, la madre, dice, de su Señor. Bendita eres tú entre las mujeres. Bueno, todos sabemos, ¿no? Porque estamos en un contexto de iglesia romana donde se adora a María. Y justamente se le llama a María la Madre de Dios. ¿Y en qué se basan? Este texto, este suceso. Bendita eres tú entre las mujeres y el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor, ahí está, es la Madre de Dios? Porque Jesús es Dios. Entonces, ¿está bien esa doctrina? No, muy lamentable. Sigue una secuencia lógica.
¿no? Porque si Jesús es Dios, entonces la madre de Jesús, ¿qué es? Es la madre de Dios, ¿no? Es la secuencia lógica. Pero no siempre la lógica humana es la lógica de Dios. Y tenemos que diferenciar. Sí, era la madre de Jesús, hombre Jesús, pero no la madre de Dios. Porque entonces ella sería eterna, como Dios y Jesús son eternos. No tuvieron comienzo. Jesús, cuando nació, fue engendrado en María, no comenzó allí su existencia. Comenzó su existencia como hombre, pero no como Dios, como persona. Entonces, decir que anteriormente María es madre de Dios, no es coherente. Por eso está la doctrina de la concepción inmaculada, que no está hablando de Jesús nacido sin pecado. Está hablando de María. Porque si Jesús fue nacido sin pecado, entonces su madre también tenía que estar sin pecado. Entonces, la concepción inmaculada habla de María. ¿Qué están haciendo? Elevando a María a una posición que no tiene. Y felizmente ella aquí mismo lo dice en palabras claras. Lo vamos a ver cuando ella comienza a cantar por esta ocasión. Bendita eres tú entre las mujeres. Una palabra que es la misma que encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición en Cristo. Sí, lo tengo escrito. Bendito sea Dios, porque aparece 3 veces en este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales. ¿Qué significa bendita? 2 es una palabra compuesta por eu, que significa bueno, y logeo, que es palabra o hablar. Entonces es una buena palabra, un buen decir para con una persona. No significa otra cosa. Bendita eres tú entre las mujeres, pero tú también, si has recibido a Cristo como Salvador, eres bendita. Eres bendito si eres hombre. Somos bendecidos en Cristo. Y ella es bendecida. ¿Y por qué es bendecida? Por lo que tiene en su vientre. En sí misma, como cualquiera de nosotros. Pero desde que tiene a Jesús en su vientre, bien como dice aquí, bendita entre las mujeres. Ninguna otra mujer nacida concibió a Jesús en su vientre. Por eso María tiene un lugar muy especial. Y bendito es el fruto de tu vientre. Obviamente, como Jesús también es bendito, como leímos en Efesios, Dios es bendito. Bendito sea Dios. Bien dicho, bien alabado son Dios y todas las personas
relacionados con Él. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lo cuenta como un gran privilegio recibir la visita de María. No por ser María, su pariente, sino por ser madre de mi Señor. Privilegiada porque la madre de Jesús llega a ella. Tú y yo hemos recibido el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Hemos recibido el privilegio de no solamente recibir la visita de alguien que trae a Jesús en el vientre, sino tenemos a Jesús ¿dónde? En nosotros, en el corazón. ¡Qué bendición! Versículo 44. Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, como decíamos hoy, no sé cómo sería una patada de alegría, a diferencia de cualquier otra patada de un bebé en el vientre de su madre. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban en el vientre todavía y empezaban a mover, Eunice me tomaba la mano, mira, sentí acá, y sentías el movimiento de la patita. Y bueno, eso es muy especial en este proceso. ¿Cómo habrá sido esta patada de alegría? No sé. Pero María estaba feliz y Elizabeth también, por quién era Jesús. Pero es tan interesante esa expresión, la madre de mi Señor, porque está reconociendo la divinidad de Jesús. No hay duda de que Jesús sea Dios. Como dijimos, no por eso María es madre de Dios, pero Jesús sí es el Dios eterno, que se hizo hombre para poder salvarnos de nuestros pecados. Versículo 45. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Dichosa. Es otra palabra que bendita en el versículo 42. Aquí es la misma palabra que encontramos en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurado los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, todas las bienaventuranzas. Que a veces se traduce dichoso, a veces se traduce feliz. Y dice, dichosa tú. ¿Y por qué? Porque has creído. Elizabeth, hace 6 meses que vive con un hombre que quedó sordo-mudo por no creer. María está delante de ella ahora y ella dice, bendita, dichosa, porque creíste. Qué diferente. Qué diferencia hace en nuestras vidas cuando en lugar de dudar, creemos. María sí tenía sus preguntas. ¿Cómo va a ser esto? Pero no era el cómo de duda, como en el caso de Zacarías, sino ¿cómo puede suceder esto? Creyó lo que el ángel le había anunciado. Y hasta el día de hoy, dichosa la persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pecadores, perdidos, yendo al infierno, pero al creer en el Señor, son salvos.
qué dicha tenemos nosotros de haber escuchado el mensaje y de haber creído en el Señor Jesús. Por haber creído. Y dice, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Me encanta esta frase de Elizabeth. Se cumplirá. No hay nada de suponer que puede ocurrir. No, va a suceder. Se cumplirá. Bien afirmativa. Y así es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro en su carta. La palabra profética más segura. Y por eso dice, hacemos bien en estar atentos a esa palabra. Bien, el Señor cumplirá todo lo que ha anunciado. ¿A quién? A Abraham, a Jacob, y entre medio a Isaac. Muy bien, están despiertos todavía. Seguimos con el canto de María. Se conoce este canto con el nombre de Magnificat. ¿Y de dónde viene ese término Magnificat? Resulta que en una traducción al latín, hecho por allá por los años 3085 a 405, en ese periodo, por un tal San Jerónimo, que al traducir este canto de María, la primera palabra es Magnificat. O sea, magnifiquemos al Señor. Es la primera palabra. Y bueno, quedó el nombre, el título, así de esta canción. Y la verdad que es magnífica esta canción. Dice 46. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor. Ahí está, glorifica, magnifica. Mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. María magnifica al Señor por lo que Él ha hecho en ella. Después va a glorificar al Señor por lo que el Señor hizo en Israel. Y después va a glorificar al Señor por cumplir sus promesas. Pero en esta porción, por lo que ha hecho en ella. ¿Y qué dice? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija. ¿Por qué? En Dios, mi Salvador. Si María era sin pecado, ¿precisaba Salvador? ¿Salvador precisamos? Los pecadores. María justamente reconoce su necesidad de su Hijo, que será su Salvador. 30 años más tarde, allí en Caná, otro pueblito en Judá, va a haber una fiesta de casamiento, un matrimonio. Y en esa fiesta se quedan sin vino. Y van a María. ¿Qué vamos a hacer? Vayan a Jesús y hagan todo lo que Él les diga. O sea, que María sabía, ella no tenía
poderes sobrenaturales, pero su hijo sí. Y aquí ella está reconociendo a Jesús como su Salvador. Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Otra gran característica de una persona llena del Espíritu Santo es la humildad. Porque Dios no viene y no obra donde hay orgullo. Lo primero que tiene que suceder es el arrepentimiento humilde delante de Dios. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Grandes cosas. Qué lindo es cuando podemos decir, grandes cosas Dios ha hecho en mí. Lo podemos decir. Vicios de los cuales el Señor nos libró. Pecados, tendencias, actitudes, conductas que no corresponden a un hijo de Dios, y vemos cómo Dios va cambiando nuestras personas. Importantísimo, y glorificamos, magnificamos al Señor por eso. Versículo 50, magnifica por lo que el Señor ha hecho en su nación de Israel. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas, deshizo los planes de los soberbios, derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Ahí tenemos un recuento de la historia de Israel y frente a naciones poderosas que se apoderaron de ellos. Siria, Asiria, Babilonia, Grecia, todos imperios que subyugaron a los israelitas. Pero en su momento, esos tronos fueron derrocados y ese pueblo fue levantado. Cuando llegamos al capítulo 6, versículo 20, lo leemos anticipadamente, pero vamos a encontrar en lo que se llama, yo lo llamo, el sermón del llano. No es el sermón del monte, porque en Lucas, cuando tenemos esta porción de las bienaventuranzas, no ocurre en un monte como ocurre en Mateo, sino que en Lucas es en un llano. Y dice, Jesús miró en el 20 a sus discípulos y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Por frases muy parecidas a lo que expresa María en su canto. Grandes cosas ha hecho el poderoso, su misericordia para aquellos que le temen. Versículo 54. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Las promesas de Dios a los patriarcas, desde Abraham, en tu simiente
todo el mundo será bendecido. Y está sucediendo aquí con el nacimiento de Jesús. Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Decíamos hoy, ¿no? ¿Cuántas veces dudamos de lo que el Señor está haciendo y hace en nosotros y a través nuestro? Tengamos confianza como María en la fidelidad del Señor de cumplir sus promesas. La palabra profética más segura. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después se volvió a su casa, ya con 3 meses de embarazo. Y Elizabeth, calculo, no creo que María volvería a su casa la noche antes que naciera Juan, el hijo de Elizabeth. Yo calculo que esperó el nacimiento y después volvió para su casa. No dice la palabra, pero vamos a calcular que sea así. Pero eso sí, 6 más 3 son 9 meses. Elizabeth estaba por dar a luz a Juan, si no lo había dado ya. ¿Qué aprendemos de esta porción? ¿Qué desafío llevo para mi casa hoy? Uno, yo veo el notable entendimiento, conocimiento de las Escrituras de estas 2 mujeres, tanto Elizabeth como María. Eran mujeres del interior profundo, dicen hoy día, tierra adentro. Y muchas veces la gente dice que eran de poca educación, que no sabían leer, pero no, en Israel eso no sucedía. Otros países sí, pero en Israel aprendían a leer y a escribir. ¿Por qué? Para leer las Escrituras. Qué interesante. En Inglaterra, las escuelas públicas se iniciaron por cristianos que enseñaban a los hijos de los obreros cómo leer y escribir. El libro de texto, la Biblia. Y así se inició la escuela pública en Inglaterra, que era originalmente escuela dominical. Porque de lunes a sábado hasta los niños trabajaban en las minas. El domingo no tenían que trabajar. Entonces los creyentes enseñaban a los niños a leer las Escrituras los domingos. Entonces, tenemos aquí, miles de años antes, los judíos enseñando a los niños y las niñas a leer y a escribir para conocer las Escrituras. Con razón, Elizabeth, en cada frase, está aludiendo a pasajes del Antiguo Testamento. Y María también, las 2. Notable este entendimiento y comprensión de las Escrituras. Segunda Timoteo habla de Timoteo, y se acuerdan que Pablo dice que él conocía las Escrituras ¿desde cuándo? Desde su niñez. La madre y la abuela. Y en otro pasaje, Pablo se dirige a las ancianas en las iglesias, diciéndolas que enseñen a las mujeres jóvenes a
criar a sus hijos y a amar a sus esposos. O sea, que las mujeres estaban bien entrenadas en leer, en escribir, en comunicar la palabra del Señor. Un desafío para nuestras mujeres en el día de hoy, que son más que la mitad de esta congregación en esta noche. A dedicarse a la lectura, al estudio de la palabra, no es tarea de los hombres. Todos tenemos el privilegio de leer la palabra. Y todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos enseña la palabra. Así que, hermanas, no se queden atrás. Estudien la palabra, enseñen la palabra, porque las precisamos en la sociedad de hoy, que está tan alejado de la palabra de Dios. Pero segundo, quiero pensar y quiero llevar conmigo esta idea de la plenitud del Espíritu Santo. Aquí, sobre Elizabeth, vino el Espíritu Santo. Bien. Tú y yo, cuando creímos en Jesús, Efesios 1:13 dice, el Espíritu Santo vino a nosotros. Desde ese momento en nuestras vidas tenemos el Espíritu Santo. Estamos sellados y dice hasta el día de la redención. O sea que no hay lagunas en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero sí, yo tengo mis lagunas. Y calculo que tú también. Momentos cuando en lugar de vivir lleno del Espíritu, estamos contristando o apagando. Entonces no estamos beneficiándonos a nosotros, ni beneficiando a quienes nos rodean con vidas llenas del Espíritu. Efesios 5 habla de la plenitud del Espíritu, pero dice, sed llenos. ¿Y eso qué es? Completo. Una orden. Sed llenos. No es que tiene sed. Es imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y una orden, ¿qué hay que hacer? Cumplirla, obedecerla. Mi desafío para esta noche. Estar seguro día por día, estar viviendo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? No contristar. ¿Qué quiere decir? No apagar. Cuando me levanto de mañana y mi impulso es agarrar la Biblia para leerla y no, pero estoy apurado, tengo que hacer esto otro. ¿Qué voy a hacer? No, puede esperar. La palabra primero. La oración, el impulso a orar. Quizás orar por alguien. Y estamos apurados, estamos en otra cosa. ¿Por qué no orar? Aunque sea una frasecita. Como alguien dijo hace poco, recibimos un WhatsApp, orar por tal o cual situación, y apretamos el botoncito de manos orando, pero oramos. O pusimos la figurita nomás. Oremos, aprovechemos a orar. Cortito, al pie, pero oremos. No apaguemos al Espíritu Santo en nosotros.
Cuando hago algo, pienso algo y me doy cuenta, el Espíritu me está mostrando que estoy mal, ¿qué hago? ¿Sigo o freno? Confieso y enderezco mi camino. El Señor nos ayude. Son dos desafíos. Ser entendidos en la palabra y llenos del Espíritu Santo. Si tú y yo vivimos de esa manera, todo Escila se va a enterar del Señor Jesucristo que está en nosotros. Que así sea. Oramos. Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos a ti porque tú obras de maneras maravillosas y poderosas, como hemos visto en este relato, en esta porción de tu palabra. Te damos gracias por mujeres como Elizabeth, como María y muchas otras en tu palabra y aún entre nuestras esposas. Gracias, Señor, por ellas, que tanta bendición han traído a nuestras vidas. Muchos de nosotros conocimos a Cristo y aceptamos a Cristo como fruto de nuestras madres y su enseñanza. Gracias por ellas. Y pedimos, Señor, por las madres, las mujeres que están aquí presentes, para que tú las estés bendiciendo, para que sean dichosas, benditas, como dijo Elizabeth de María. Y Señor, todos nosotros, los hombres también, que sepamos buscar el conocimiento de tu palabra y de vivir llenos de tu Espíritu Santo. Bendícenos, úsanos para magnificar el nombre del Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.